continuar, congresista Salazar. Gracias, presidente. Entonces tenemos que analizar en toda su integridad y en todo su contexto, y para eso han admitido esta solicitud para ver la constitucionalidad y la no constitucionalidad. Entonces, presidente, cuando algún colega parlamentario dice que aquí los integrantes de la comisión permanente han aceptado esta disolución del Congreso y que ahora, de caras a estas elecciones, la ciudadanía y la gente, el pueblo, va a elegir y va a decidir quiénes son sus representantes, sí, pues, cuando me conviene, ¿no? ¿Y por qué no han aceptado la representación y el voto popular del Parlamento de 2016-2021? Ahí sí no deben respetar la decisión del voto popular de la ciudadanía. Entonces, lo que nunca han respetado, presidente, este gobierno de facto y sus aliados, es la democracia de nuestro país, cuando la ciudadanía votó por las diferentes fuerzas políticas para que estén representadas en el Congreso. Y como no asimilaron el número de representaciones de las diferentes bancadas, entonces por eso empezaron a dinamitar el Congreso, empezaron a desprestigiar al Congreso, empezaron a desprestigiar a las fuerzas democráticas. ¿Para qué? Para que haga una nueva elección y para que ellos sí pues tengan una mayoría, ¿no? Y los que defienden esta interpretación del interregno parlamentario, ¿quiénes son, presidente? ¿No es la izquierda? ¿No son los socialistas radicales que quieren una agenda constituyente? ¿No son los que están trabajando, los que decían que nosotros éramos ganapanes? ¿No son los ganapanes, la bancada ganapán que está trabajando en este momento en el Ejecutivo? ¿No querían que se cierre el Congreso porque se gana 15.600 y ahora como asesores ganan 25.000 soles? ¿Asesor 2 con todas las gollerías? O sea, querían que cierre el Congreso para ganar más. Para eso querían que cierren el Congreso. Querían que cierre el Congreso para que su enamorada o la novia esté trabajando como en la prefectura de Lambayeque. ¿Para eso han querido que cierre el Congreso? O sea, todos los que defienden a este gobierno de facto tienen familia en el gobierno. ¿Eso es coherente? ¿Eso es ético? ¿Cómo puedo yo defender a alguien? ¿O cómo puedo criticar a alguien si yo tengo acá familiares dentro del Ejecutivo? Claro, pues, eso sí no sale en la prensa, eso sí no sale en los medios, ¿no? Y todavía tiene la señora Montenegro, que ha sido congresista, claro, pues ahora se va. Ahora supuestamente su estrategia es decir, yo no estoy con APP, ¿no? Ahora renuncio para que no vinculen al partido APP, que ha sido funcional al gobierno todo este tiempo, y si hay responsabilidad, no solamente hay responsabilidad de este Ejecutivo, sino también hay responsabilidad compartida con los de izquierda y con los de APP, porque han cogobernado, han tenido un premier que fue el que articuló para la vacancia de PPK. Y este premier tiene sus audios y tiene una colaboración eficaz donde ha recibido plata. Y ahí la señora Montenegro no renunció, ahí no se indignó, ahí venía a votar todavía inclusive acá al Congreso. Cuando tenía 2 congresistas que estaban con sentencia, tampoco renunció, no se indignó. Cuando hay denuncia del señor Richard Acuña, cuando hay renuncia del señor Acuña también papá, que ha recibido financiamiento, que Fabre ha sido el asesor de campaña, que tiene relación con Odebrecht, ¿qué cosa ha dicho? Ahí no se indigna, ¿no? Y todavía tiene la frescura de decir que ella podría pagar 1.000 millones de soles más, 10.000 millones, ¿no? 10.000 millones a Odebrecht para que diga la verdad. Yo también quiero que se sepa la verdad. Claro que sí, como cualquier peruano que se indigna. Quiero saber qué cosa ha pasado, a quiénes financiaron, a quiénes corrompieron. Pero yo pregunto, ¿ustedes creen que ahora que Barata supuestamente va a hablar acá en diciembre, del 11 al 13, a ver si la Fiscalía me escucha, pues, ¿no? Y hace unas preguntas. ¿Cómo financiaron la campaña a los Acuña? ¿Qué pasó con Fabre? ¿Qué pasó con las obras en Lambayeque, en Trujillo, cuando eran gobernadores regionales sus familiares? ¿Qué pasó con la empresa CIM Vizcarra, consorciada y socia de Odebrecht,
¿Qué pasó con Casa? Esas preguntas quisiera que la Fiscalía lo haga. Ahí sí podría decir que efectivamente estamos pagando para que nos digan la verdad. ¿Pero eso ustedes creen que van a preguntar ahí? No, no van a preguntar absolutamente nada de ello. ¿Qué va a pasar con la señora Susana Villarán? ¿Ah? ¿Qué va a pasar con los regidores que votaron? Dicen que los regidores no tienen la culpa. Ella es la única responsable, ¿no? Con su mano derecha. ¿Y qué? ¿Los regidores para qué lo eligen? ¿No es para hacer control político? ¿No es para hacer fiscalización? ¿Qué hicieron los regidores? ¿No dijeron que ponían las manos por Susana Villarán? Entonces, ¿ustedes creen que este regalito de 524 millones a Odebrecht es para que digan todo? Totalmente falso. Los 524 millones es para comprar el silencio de Odebrecht corrupta. ¿Para qué? Para que no suelten, pues, lo de Richard Acuña, para que no suelten de APP, para que no suelten lo de Susana Villarán, para que no suelten la empresa de Martín Vizcarra. Para eso es, para taparles la boca. Entonces, cuando un congresista dice que esta ley fue aprobada por el Congreso, sí, pues, fue una ley aprobada por el Congreso, pero ¿quién lo elaboró? Fue el Ejecutivo. Y ahora sabemos que el Ejecutivo, donde estaba PPK, Martín Vizcarra, Villanueva, están metidos con Odebrecht, pues. Por eso quisieron una ley a su justa medida. Y la responsabilidad era que ellos, al desarrollar el reglamento, tendrían que poner los candados correspondientes, que no lo pusieron. Entonces, no nos echen la responsabilidad al Congreso, que somos los responsables de este proyecto de ley. Porque yo también inclusive presenté un proyecto de ley donde decía que aquel colaborador eficaz que mienta, que oculte, que demore, que retrase cualquier información en relación a estos sobornos, tenía que ser revocado su beneficio. Pero, ¿quién se opuso? ¿Quién se opuso? ¿Ah? El señor Gino Costa se opuso. Este proyecto que yo presenté se opuso. ¿Quién más? El señor Arana, que ya se fue. ¿Quién se opuso más? La señora Glave. Ahí están los videos, ahí están los audios que quedarán en la historia. Que se opusieron al proyecto que yo presenté. Y el congresista Oliva, presidente de la Comisión de Justicia, tampoco lo puso en agenda. Mandé 3 documentos, 3 oficios, para que lo agendara y para que lo discutiéramos y para que se dictaminara. Pero nunca lo puso en agenda. Claro, pues, porque era del Ejecutivo. No le convenía. O sea, una empresa que miente, o sea, le vamos a beneficiar todavía, devolviéndole los 524 millones. ¿Y cuánto nos va a pagar de indemnización, supuestamente, o de reparación civil? 610 millones. ¿No es casi igual? Y todavía en 15 años. ¿Nosotros qué hacemos? ¿Qué han aprobado? ¿Qué ha aprobado la jueza? Ha aprobado devolverle al toque, en un solo bloque, en un solo pago, 524 millones. Y ellos nos van a devolver 610 millones en 15 años, en 15 cómodas cuotas, sin interés. A ver, ¿eso es lógico? Al final todo se sabe. Al final todo se llega a saber. Y que esto quede escrito en la historia de nuestro país, en la historia del Congreso. Que aquellos que se arropan en la lucha contra la corrupción son los que están bañados de corrupción. Podrán utilizar los medios de comunicación, podrán utilizar todos los aparatajes para decir que ellos son los luchadores de la corrupción, pero al que no podrán engañar es a su conciencia, porque la conciencia no engaña, la conciencia no se le paga, a la conciencia no se le da pues obritas, ¿no? A la conciencia no se le da cupos, a la conciencia no se le da trabajo a los familiares. La conciencia juzgará a cada uno. Y yo tengo esperanzas de que en algún momento se sepa quiénes verdaderamente son los corruptos,
quienes verdaderamente están trabajando en pared con esta empresa Odebrecht. Y ahora, ¿no? Había un dicho que decía una congresista, Odebrecht pone y saca presidentes. Yo hoy día digo, Odebrecht pone y saca congresistas. Eso es. Odebrecht pone y saca congresistas. Odebrecht pone y saca jueces. Odebrecht pone y saca fiscales. Odebrecht pone y saca policías. ¿Sí? Presidente, así que yo me auno a ese pedido para pedir información en relación a ello en esa votación, y en votación democrática veremos si se pide esta información o no se pide esta información. No nos van a restringir en la función que nos corresponde. Pero también a la vez, presidente, quiero hacer otro pedido, porque la mayoría de los medios no ha hecho eco de esta denuncia gravísima, que siempre se decía, que siempre se sabía, pero no habían evidencias, ¿no? La semana pasada, un general ha denunciado los ascensos y fraudulentos que ha habido en la policía, y hasta ahora sigue el ministro Morán. ¿Será porque es funcional a Martín Vizcarra? ¿Será porque, no pues, no hay tanques, pero sí hay policías pues que no nos dejan entrar acá al Congreso? Por eso que lo protege, pues. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con esta denuncia gravísima donde hay audio? Donde hay audios, donde no han participado la Junta para seleccionar y para ascender a esos policías, y estaban pidiendo que los firmen. Ahí nadie ha dicho nada. Todo el mundo calladito. No sé qué pasa. El señor Gino Costa, que está acercando a la PNP, no dice nada, no defiende a nadie, ¿no? Y a un periodista también lo están arreglando. ¿Y por qué digo, presidente, de esta denuncia? Porque he mandado yo un documento. Cuando me enteré inmediatamente, cuando me llegaron la información a mi despacho, inmediatamente he pedido información. Entonces, cuando el congresista Clemente Flores dice, pueden mandar información, pueden hacer pedidos, y el Ejecutivo está ya no responderlo, eso es totalmente falso. No responden absolutamente nada. He mandado varios oficios, más de 30 oficios, y no me están respondiendo, porque dicen que no hay Congreso. Entonces, esos oficios que nosotros estamos enviando van a ser evidencias para que se puedan procesar a estos funcionarios que no respetan las funciones y prerrogativas del congresista. Y como a mí no me responden, presidente, es así, por eso que yo pido a usted, como presidente del Congreso, que haga suyo este pedido de información. ¿Qué es lo que está pasando? ¿A qué funcionarios se están investigando? ¿La Fiscalía, la Contraloría? ¿Qué está pasando? Yo no he escuchado ningún pronunciamiento del señor Martín Vizcarra frente a esta denuncia. El que dice, y es el abanderado de la lucha contra la corrupción, el abanderado de la transparencia. ¿Dónde está la señora Gloria Montenegro? Que mira al frente, pero no mira en su casa. Hay que limpiar la casa del Ejecutivo, porque la corrupción no está en el Congreso. La corrupción está en el Ejecutivo, porque ahí se hacen obras. Y esto de Odebrecht, ¿dónde pasó? Pasó en el Ejecutivo, no en el Congreso. Si hay algún congresista que tiene alguna inconducta o ha cometido un delito, hay que identificarlo, individualizarlo, procesarlo y sancionarlo. Pero no puedes decir pues que todo el Congreso es de lo peor. Eso no es así. Entonces, aquí tenemos que tocar para que al menos los medios de prensa que están en este momento, al menos lo transmitan a la ciudadanía, porque esto no sale, pues, presidente, en los medios. Todos los medios están concertados con el mismo titular, con el mismo mensaje, y eso no puede ser, presidente. Entonces, yo también, me llama la atención, presidente, me llama la atención que en un partido que va a candidatear esté el hermano del señor Vela, donde este partido está siendo investigado, o hay denuncias o hay evidencias de la concertación, que han recibido dinero del extranjero, donde hay varias denuncias. ¿Para qué lo estoy llevando al hermano del fiscal abanderado de la lucha contra la corrupción? ¿Para protegernos? ¿Para que me dé una ayudita? ¿Es correcto eso? ¿O porque ya también hay denuncias de los proyectos de Lambayeque y Trujillo,
donde Odebrecht ha financiado. Entonces hay que ser coherentes, ¿no? Hay que ser coherentes. ¿Lucha contra la corrupción o es para blindajes? Gracias, presidente. Por alusión, congresista Luis Iberico. Muchas gracias, señor presidente del Congreso de la República. Yo lamento estas expresiones que ha tenido la congresista con respecto al partido Alianza para el Progreso, y al respecto creo que hay que hacer algunas precisiones con tranquilidad, con bastante calma y ponderación. Primero, sobre el congresista Villanueva. El congresista Villanueva, cuando surge esta gravísima imputación de probable corrupción, pidió licencia a la bancada y la licencia se le fue concedida de inmediato. El congresista Villanueva no es de Alianza para el Progreso. Él llegó como producto de una alianza con su movimiento regional. El congresista Villanueva, cuando decide ser presidente del Consejo de Ministros del señor Vizcarra, del mandatario Vizcarra, no tuvo que pedirle permiso al partido porque no pertenece, ni perteneció, ni pertenecerá a Alianza para el Progreso. Tampoco actuó de acuerdo con el partido cuando recolectó las firmas para pedir la vacancia del expresidente Kuczynski. Firmas que, por supuesto, Fuerza Popular le dio generosamente y que precipita, por supuesto, la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski. Vino acá el señor Vizcarra, ya ungido como presidente de la República, y su bancada aplaudió de pie y con fervor y entusiasmo al Martín Vizcarra, del cual hoy día están denostando. Como también aplaudieron de pie cuando el juez Concepción Carhuancho sometió a prisión condicional, algo con lo cual he manifestado en más de una oportunidad mi absoluto desacuerdo, a los señores Ollanta Humala y Nadine Heredia. Prácticamente hicieron un héroe popular de un juez que hizo uso y abuso, como lo está haciendo con Keiko Fujimori, de la prisión condicional. Así que el señor Villanueva, como primer ministro, o su decisión de asumir la presidencia del Consejo de Ministros, fue una decisión suya y quizás ante su movimiento regional. Y cuando estuvo allí, por supuesto, estuvo de licencia frente a la bancada parlamentaria. En cuanto a la congresista Gloria Montenegro, ella ya renunció al partido. Y Gloria Montenegro, señor presidente, aceptó el cargo de ministra sin hacer ninguna consulta a Alianza para el Progreso. Fue su decisión personalísima. Y por supuesto se le dio licencia para que ejerza su cargo de ministra, pero no con la aceptación del partido político. Yo debo recordar que, por el contrario, Alianza para el Progreso, con Richard Acuña, quien también ha sido mencionado aquí, perteneció a la mesa directiva que presidió Fuerza Popular. Y fue con los votos de esta bancada, yo todavía no estaba aquí en el Congreso, que Fuerza Popular llega 2 veces a la presidencia de esta mesa directiva. Y ahí estaba el señor Richard Acuña. Y ahí sí todo era abrazos y besos. Ahora se le está cuestionando duramente cuando no está aquí presente. Seguramente él en su momento sabrá responder directamente a la congresista que le está haciendo estas imputaciones. Y sobre Odebrecht, señor presidente, no hay una sola imputación, no hay un solo testimonio, no hay un solo indicio que el dinero sucio de Odebrecht haya entrado a la campaña de Alianza para el Progreso, como sí lo hay, desgraciadamente, para Fuerza Popular. Así que a nosotros no nos metan con Odebrecht, porque no tenemos nada que hacer con esta empresa. Y por el contrario, también tenemos, y se ha expresado a través de uno de nuestros candidatos al próximo Congreso, una preocupación por lo que está ocurriendo con la devolución de los 500 millones de soles a esta empresa. Pero repito, acá no hay ninguna imputación de dineros de Odebrecht a Alianza para el Progreso. Así que, dejando aclaradas estas cosas, señor presidente, le agradezco que se me ha dado la oportunidad de hacer esta interrupción por alusión y creo que la sesión tiene que continuar bajo su presidencia, señor congresista. Muchas gracias, congresista Iberico. Tiene la palabra el congresista Ochoa. Le había solicitado la palabra el congresista Clemente Flores. Yo quiero de principio saludar la actitud de la presidencia de la comisión
dado que es lo que esperábamos que el día de hoy se pudiera instalar para entrar básicamente al tema del examen de los decretos de urgencia emitidos por el Ejecutivo bajo el mecanismo a través del cual tiene que gobernar. Y en ese sentido también agradecemos la designación para ver este decreto de urgencia 006, para lo cual ya hemos establecido se convocaría el martes 12 de noviembre a las 9 de la mañana para presentar la propuesta que se nos ha encargado y establecer el debate y los acuerdos que pudieran señalarse. Presidente, este alargamiento de la reunión obviamente se debe a un pedido que hizo el congresista Galarreta y sobre el cual, presidente, en última instancia incluso el congresista Iberico permitió que se pudiera identificar nuestras inconsistencias e incoherencias políticas y parlamentarias respecto a cómo es la dinámica del Congreso. Yo lamento, presidente, que en el Congreso ahora estemos viviendo todavía el luto del cierre del Congreso. Y claro, a algunos aún nos pesa mucho y está bien, tal vez necesitamos algo más de tiempo para procesar este luto congresal, mucho más aún si algunos nos podemos sentir más o menos responsables de haber llevado al Congreso a esta situación. Creo que, presidente, estamos aún siendo testigos del síndrome de la negación de a dónde hemos conducido al Congreso de la República. Y eso es absolutamente bien delicado, presidente. Hay curiosidades incluso que se han señalado, presidente, respecto a que podemos acusar a un congresista o a otro de que no defiende al Congreso y no defiende la institucionalidad del Congreso, cuando hemos sido responsables de destrozar la institucionalidad del Congreso, amparados además en una obsesión de pretender ser gobierno sin haber ganado las elecciones. Y entonces, presidente, aquí tenemos que ser bastante claros y enfáticos en señalar que el Congreso es responsable y se ha ganado a pulso propio el cierre del Congreso. Y hoy estamos entrando en una lógica de interpretación incluso constitucional de cuáles son nuestras funciones y cuáles son nuestras competencias. Me está pidiendo una interrupción el congresista Flores y la congresista... Por favor, congresista Flores, tiene usted la interrupción. Gracias, presidente. Primero, presidente, para rechazar algunos comentarios de la congresista Salazar referente a la prefecta en la región Lambayeque. Presidente, es mi región y yo sé las personas que trabajan para el gobierno. Quiero deslindar cualquier vínculo personal con la prefecta regional. Y por otro lado, presidente, de verdad, me da pena que una mujer denigre la imagen de otra mujer, en ese sentido, ¿no? Si ella está asumiendo esta responsabilidad, es por sus cualidades, por su profesionalismo, y es decisión del Ejecutivo, en este caso del presidente, si le da esa responsabilidad o no, porque es un cargo de confianza. Por otro lado, presidente, he podido escuchar acá un poco que tratan de querer dar a entender que el Ejecutivo es el que está prohibiendo que este acuerdo de colaboración eficaz entre la empresa Odebrecht y la Fiscalía tiene que ver. Este es un tema, presidente, que si algunos colegas me gustaría que lean un poco el tema del decreto legislativo 1301 referente al tema de la colaboración eficaz. Es la Fiscalía y el colaborador eficaz que firman un acuerdo, no entre el Ejecutivo en ese sentido. Y es el Poder Judicial que valida ese acuerdo. Y en ningún momento dice que tiene que hacerse público. Entonces, ¿se imagina, presidente, que cada caso tiene que ser ventilado y que la población tenga que conocerlo? Entonces, porque está en un proceso de investigación. Y es la estrategia de la Fiscalía que negocia, en este caso, con el delincuente que cometió el delito para poder dar información y poder ampliar y determinar otras personas que están metidos en hechos de corrupción. Y claro, algunos colegas acá congresistas, esto no quiere que se sepa la verdad. Y va a venir cosas muy fuertes aún todavía de Brasil, que personas están involucrados en hechos de corrupción en el país, presidente. Creo que acá lo que tenemos que apostar es por saber la verdad y de una vez por todas
que esta corrupción extirpar del país, presidente, porque hay políticos, empresarios, estudios de abogados, etcétera, que están involucrados en corrupción. Y si no se corta ahora, van a seguir afectando, presidente, los recursos de los millones de peruanos que necesitamos para hacer más colegios, más carreteras, más postas médicas. Tenemos que saber realmente quién está metido en la corrupción, presidente. Y eso es fuerte, y es importante esto que se sepa. Por esa razón, presidente, nosotros sí creemos que este acuerdo debe mantenerse, nos guste o no nos guste. Gracias, presidente.